buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos agradecidos del Señor por la oportunidad de podernos volver a conectar con usted y comunicar el consejo de la palabra de Dios a través de este encuentro virtual que ya se viene haciendo costumbre casi por un año. Bueno, por un año ya. Espero yo en el Señor que en algún momento podamos retomar nuestro servicio de martes de forma presencial, pero mientras tanto agradecemos a Dios esta posibilidad. Tengamos unos minutos de oración y pidámosle al Señor que Dios nos bendiga a través de la palabra que Él nos manda en esta noche. Padre que estás en los cielos, quiero, Señor, oh Dios, agradecerte el privilegio de poder estar, Señor, oh Dios, desde este lugar y poder compartir, Señor, el consejo de la palabra para edificar, Señor, matrimonios y familia. Te ruego, por favor, que tú te honres y tú te glorifiques y se cumpla tu palabra, Señor, de que ella no vuelve atrás vacía y que es como la lluvia, Señor, oh Dios, que hace el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche, hermano, quiero hablarles acerca de un tema que lo titulé Principios de la comunicación verbal. Antes de poner mi primer versículo, la palabra principios aquí no tiene que ver con comienzos, sino que tiene que ver con fundamentos. Ese es en primer lugar. Siempre hago la aclaración de que la palabra matrimonio usted no la va a ver en los versículos que voy a presentar, pero sí va a entender que como es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, entonces también es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Y creo que una de las cosas que pudiéramos hacer es tomar la palabra de Dios como base, como fundamento para edificar nuestra casa, edificar nuestra familia y en especial, bendito Dios, darle oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que fue quien la inspiró, para que nos bendiga, para que nos edifique, para que el Señor nos instruya, nos adoctrine, ¿verdad? Entonces, como ya puse en esta noche, quiero hablar de principios de la comunicación verbal. Algo más antes de presentar mi primer versículo. Somos una raza creada y una de las características de la raza humana es que tiene la posibilidad de comunicarse porque tiene un lenguaje y ese lenguaje y esa lengua está conectada al cerebro, a un cerebro pensante, a un cerebro que tiene raciocinio, a un cerebro que por supuesto también tiene inteligencia y sabiduría que vienen de parte de Dios, porque todo lo creado es un desprendimiento de la persona de Cristo. Entonces, pero somos la única raza que tiene un idioma construido y entonces una posibilidad muy diversa de poderse comunicar a través del lenguaje. Quiero presentar mi primer versículo o mi primera diapositiva en sus pantallas y quiero hacer mención al poder de la lengua. Proverbios 18, 20, 21, 22 y 23, lo voy a ir detallando poquito a poco con usted. Dice la Biblia, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre y con el producto de sus labios, dice la palabra de Dios, se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman, comerán de su fruto. Me quedo aquí unos minutos porque quiero hacer mención al hecho de que
la Biblia dice que los que aman esta lengua, bendito Dios, comerán de su fruto. Los que aman la palabra, los que aman la expresión, muerte y vida están en poder de esa lengua. O sea, estamos en la capacidad, estamos en la autoridad de poder impartir una palabra con la cual nosotros podamos bendecir y podamos edificar a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia, y definitivamente, pues, bueno, es correcto que haga mención a esto, ¿verdad? El hecho es que todo hombre, y vuelvo a decir, como casi siempre cuando estoy ministrando en un culto de familia, todo hombre debería de ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. Y lo que dice la palabra del Señor es que una de las cosas que hizo y que hace nuestro Señor Jesús es lavar a esa mujer que se va a casar con él, lavar sus pensamientos con el lavamiento de la palabra. O sea, la palabra tiene el poder de lavar, y ahora mismo quiero hacer mención al hecho de que en el original hebreo hay una palabra que se usa para traducir palabra, y es esa palabra hebrea davar. Y lo primero que usted encuentra en el diccionario de la Strong Concordancia es que davar se traduce materia, o sea, es el poder de hablar, y que entonces cuando se habla se ve lo que se está hablando. Es el poder que tiene Dios, es poder creador, ¿verdad? Las cosas son hechas por el poder de su palabra, y entonces aquí básicamente el Señor nos está dejando ver un principio bíblico que está relacionado con lo que nosotros decimos con nuestra boca. Con el fruto de su boca el hombre se sacia su vientre. O sea, con ese fruto que emana de las expresiones de un hombre, con eso es con lo que él sacia su vientre, dice las Escrituras, con lo que sale de sus labios, que es un producto, con lo que sale de sus labios, es con lo que él se sacia, es con lo que él es bendecido y con lo que él es prosperado. Y finalmente es impresionante acá, ¿verdad?, que leemos: muerte y vida están en poder de la lengua. La lengua, dice Santiago, es o puede ser encendida por el infierno. Entonces, al mismo tiempo, una lengua poderosa en el poder del Espíritu de Dios es una lengua que está en autoridad de bendecir, en la autoridad de edificar, en la autoridad de crear materia. Bendito Dios, es una lengua con un lenguaje santo, con un lenguaje limpio, con un lenguaje poderoso de fe, que entonces hace que se active la palabra y la promesa de Dios en favor de quien habla, en favor de aquel quien dice tales palabras. Ahora, me gustaría que usted observara que en su pantalla, y es impresionante, hermano, que aparezca después del versículo 20 y 21 aparezca un versículo que es el 22, y dice: el que haya esposa. Y yo quiero que usted entienda a qué me refiero, porque a nosotros no nos enseñaron a sacar versículos de contextos para un buen pretexto. Eso es lo que hace un testigo de Jehová. Pero cuando tú lees estos versículos, se está hablando del fruto de la boca, se está hablando del poder de la lengua, y entonces rápidamente aparece en el versículo 22, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. De nuevo,
de nuevo. Quiero que usted observe esto. Acto seguido de los frutos de la boca y del poder de la lengua, entonces aparece algo como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros los varones, a nosotros los esposos, a nosotros los hombres de Dios, el que haya esposa halló algo bueno y alcanzó el favor del Señor. Por lo tanto, lo que hay que hacer con esa mujer o con esa esposa es bendecir y edificar, según las Escrituras, no con un poder de muerte, sino con un poder de vida, y bendecirlas de tal manera que ellas alcancen estatura conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, finalmente el versículo 23 dice, el pobre habla suplicando. Está a continuación del versículo, de los 3 versículos leídos, dice, el pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Me quiero quedar unos minutos para explicar en qué sentido esto se aplica al matrimonio. Generalmente, no quiero decir que las mujeres no trabajen y no ganen salario y ellas también provean para la casa, pero generalmente el hombre es el que trabaja y es el que provee, y generalmente también son los hombres los que ganan mejor salario que las mujeres. Entonces, quiero llamar la atención de un principio espiritual y algo a lo que tendríamos que ponerle ojo en nuestro hogar. Dice la Biblia que el pobre habla suplicando, pero el rico es el que responde con dureza. Generalmente cuando nosotros los hombres respondemos con dureza, una de las cosas que en lo más profundo de nuestro corazón se está manifestando es el hecho de saber que nosotros somos los proveedores. Es como que alguien diga, el que pone el dinero es el que manda. Entonces, pero esto no debería de ser así. En un hogar, en una familia, el hombre no debería de hablar con dureza, primero porque su esposa es un regalo del Señor, porque su esposa es un bien, y luego después no debería de hablar con rudeza y no debería de hablar con dureza, porque él sea el que trabaja y él sea el que pone el dinero y él sea el que saca la casa adelante. Es un principio que dice la Biblia que se manifiesta. El pobre habla suplicando, pero el rico, o sea, el que pone el dinero es el que responde con dureza. Entonces, no debería de ser así. Y la razón por la cual no debería de ser así, de nuevo, es porque la Biblia dice que Jesucristo le habla con ternura a la iglesia. Y si todo hombre debería de ser para esa mujer lo que Cristo es para la iglesia, todos los que entendemos cómo es que Dios hace provisión a la iglesia, todos los que vemos a la luz de la palabra de Dios, cómo es que Dios hace provisión, la provisión de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios, las palabras llenas de ternura de Dios para su esposa, para su amada, no está condicionada a la provisión. Sencillamente la provisión de Dios es inherente a lo que Él es, porque uno de sus nombres es Jehová, la provisión. Sin embargo, él no usa esa autoridad que tiene por ser el que le provee a la iglesia para maltratar a la iglesia y hablar con dureza a la iglesia. Entonces, claro que somos nosotros los hombres los que hacemos esto, pero lo que quiero dejar sentado es que todo varón, todo hombre de Dios que es temeroso del Señor, debería revisar en su espíritu si cuando habla con dureza lo hace porque en lo más profundo de su corazón él sabe que Él es el proveedor
y él sabe que ella es la que recibe provisión. Y entonces es la que se ve obligada a hablar suplicando. Esto no debería de ser así. Esto debería de ser una ministración de edificación mutua a través de principios bíblicos establecidos, donde todos nosotros entendemos que la necesidad básica de un hombre es que lo respeten y la necesidad básica de una mujer es que la amen. Y la palabra del Señor dice que amando Dios a sus hijos se dio a sí mismo. O sea, incluso la provisión total de una casa y de un hogar viene como resultado de un hombre que es ministro, que es cabeza y se da por su esposa y se da por sus hijos, se da, no hay que darle, él se entrega y se entrega hasta consumar un sacrificio como Cristo lo consumó por amor. Voy a pasar estoy hablando de principios de la comunicación verbal. Voy a pasar a mi segunda diapositiva y entonces quiero que usted observe, yo puse una pregunta, ¿con qué fin puedo usar la lengua? Leemos Proverbios 12, 18 y 19 y detallamos algunas cosas. Una de las cosas que quiero que usted observe es, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces, observe unos minutos la expresión a hablar sin tino como golpes. Es apuñalar, o sea, en el original griego la palabra que se tradujo golpe es apuñalar. Así que cuando en la casa y dentro del matrimonio alguien o dentro de la familia alguien habla sin tino, habla sin control, pierde totalmente el sentido del amor y del respeto por la persona que tiene delante, entonces lo que está haciendo es golpeando. Pero ese golpeando en el hebreo tiene una connotación. Bueno, imagínese usted, en este país alguien golpea a una mujer y puede ir preso por maltrato físico, pero también por maltrato psicológico, también por maltrato verbal, por abusos. Entonces, esa palabra hebrea se traduce del original hebreo de esta manera, apuñalar, y por analogía también es morirse de hambre. O sea que cuando dentro de la familia uno de los dos cónyuges o ambos cónyuges se agreden con palabras, una de las cosas que están haciendo es se están matando a puñaladas. Inclusive no es de extrañar que el apóstol Pablo le dijera a una iglesia en el Nuevo Testamento que tuvieran cuidados por causa de la contienda y de las peleas, no fuera a ser que se fueran a destruir entre ellos a mordidas. Entonces me llama la atención que por analogía aquí es morirse de hambre. O sea, si usted recuerda la diapositiva anterior en la que yo estaba mostrando cómo es que un hombre se sacia a través de las palabras, cómo es que un hombre puede comer del fruto de su boca y por qué la lengua tiene el poder de la vida o de la muerte. Entonces entendería usted que cuando esas palabras se dicen sin tino y son golpes, dice la palabra de Dios, que no solo son puñaladas que está recibiendo la persona que está al frente de nosotros, sino que por analogía es morirse de hambre. Porque una de las cosas que tiene como bendición la comunicación dentro del matrimonio es
es cubrir la necesidad, especialmente es tarea del hombre, cubrir la necesidad que tiene su esposa de escuchar palabras de amor. Al no proporcionarlas, al no ministrar ese tipo de palabra, ese tipo de ministración ungida, donde hay palabras de vida, donde hay frutos, entonces lo que sucede según la palabra de Dios es que nuestro cónyuge se está muriendo de hambre. Lo mismo sucede cuando tenemos hijos y no hemos podido establecer una comunicación. Quiero que me oiga, hermano, no es lo mismo hablar que comunicar. Porque usted puede estar, yo puedo estar hablando de amor desde aquí, desde el púlpito, y estar dando golpes, y entonces yo estoy hablando acerca del amor, pero estoy comunicando golpes, estoy comunicando enojo, estoy comunicando ira, estoy gesticulando y estoy transmitiendo un mensaje muy diferente al que está hablando mi boca. Entonces, dice la Biblia que los que hablan sin tino son como aquellos que golpean con golpes de espada. Es figurativamente injuriar, es atravesar, escarnecer, es herir y traspasar. Por eso las palabras a veces son, las palabras como golpe, muchas veces son más duras y más destructivas que el mismo golpe. Sobre todo cuando un hombre le dice a una mujer que no sirve para nada, que es un cero a la izquierda, que le es despreciable. Lo que esa persona está haciendo es destruyendo la autoestima de esa persona, está destruyendo su propia imagen y la está rebajando al mismo infierno. Y que el Señor reprenda a los golpeadores con palabras, porque definitivamente quienes hablan a través de ellos son demonios con el propósito de destruir no solo al matrimonio y a la familia, sino a una mujer por la que también Dios entregó su vida en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor a continuación, pero la lengua de los sabios sana. O sea que cuando hay palabras de un sabio, la palabra del Señor dice, primero que hay sanidad, porque la palabra con sabiduría es una medicina. Luego hay cura y definitivamente, así aparece en el original hebreo, concretamente hay una liberación. O sea, ¿qué tan poderosa es una palabra ministrada para edificación? Pues sencillamente una palabra usada con poder puede traer vida. Y si una palabra usada con poder puede traer vida, evidentemente la persona que está siendo ministrada con esas palabras de vida está siendo alejada de las potestades de muerte que se quieren ceñir sobre ella. Entonces, Proverbios 12, 19, quiero que usted lo vea ahí en su pantallita, bendito el nombre del Señor. Los labios veraces, dice la palabra de Dios, permanecerán para siempre. Quiero que usted observe esto. Habla de los labios veraces, por supuesto, porque como en la boca hay poder de vida y de muerte, cuando se habla una palabra que es verdad, en un espíritu correcto, o sea, en un espíritu de amor, entonces dice la palabra del Señor que entra vida. Y la vida no se termina, sino que la vida en Cristo, por ejemplo, es permanente. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa, dice la palabra del Señor, dura solo por un momento. La lengua mentirosa, la del engaño, la lengua que habla falsedad, la lengua que habla de forma fingida o que dice mentiras,
La lengua que sin causa ni razón ofende, traiciona. La lengua que es una lengua que expresa vanidad, o sea, que expresa orgullo, que expresa delirio de grandeza. Entonces, de nuevo, ¿cómo puedo usar mi lengua? Si yo quiero bendecir a mi esposa y yo quiero bendecir a mis hijos, si una mujer quiere bendecir a su esposo y a sus hijos, le tiene que pedir a Dios sabiduría para que sus palabras sean palabras llenas de sanidad. Y por supuesto, si usted quiere, bendito Dios, ser alguien poderoso en Dios y en la palabra, entonces tiene que pedirle a Dios que le dé labios veraces, porque dice la Biblia que estos son los que permanecen para siempre. Ahora, próxima diapositiva, todavía respondiendo a esa pregunta. ¿Con qué fin puedo usar la lengua? Proverbio 15:2. Dice la Biblia, la lengua del sabio, que es una lengua, por supuesto, que está llena de sabiduría. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. O sea, cuando hay un sabio hablando, entonces hace que toda la conversación sea grata, porque el sabio lo que hace es exponer conocimiento, y el conocimiento lo que hace es edificar. O sea, cuando uno está adquiriendo conocimiento, una de las primeras cosas que está sucediendo es que se está yendo la ignorancia de nosotros. Entonces, en el matrimonio, la palabra sabia hace que los que están oyendo, la parte del cónyuge que esté escuchando, la familia que esté escuchando, hace que lo que se está diciendo se vuelva grato, porque es conocimiento. Sin embargo, cuando un necio es el que habla, y entonces usted no puede esperar que salgan palabras de sabiduría, es un necio. Entonces lo que hablará es necedad. Versículo 3, en todo lugar están los ojos del Señor. Y me llama la atención, hermano, que aquí no solo se habla de los oídos de Dios, sino que se habla de los ojos de Dios. Y la razón es que donde hay sabiduría de Dios hay luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz, y la Biblia dice que Él fue hecho sabiduría y también fue hecho justicia por nosotros. Entonces, cuando usted mira este versículo, la palabra de Dios dice que los ojos del Señor están observando a los malos y a los buenos. Lógicamente, están siendo pesados nuestros pensamientos, están siendo pesados nuestros deseos, están siendo pesadas nuestras palabras, si ellas tienen valor de vida o tienen una muerte inducida a través de el enojo y a través de una expresión necia. Dice la palabra de Dios, los ojos del Señor están para observar a malos y buenos. Y aquí me queda todavía, hermano, el consuelo para consolar a otros, ¿verdad? Que si alguien en el matrimonio o en la familia está tomando malas acciones, malas actitudes, si alguien dentro de la casa o del hogar está tomando malas posiciones, entonces el Señor, y esto es lo que dice mi Biblia, es el que se ha de ocupar de juzgar. Y aquí esto es como un bálsamo, porque a veces palabras y actitudes que son bien feas, agresivas, así como mencionamos en el versículo anterior, que se vuelven como puñaladas, lo que producen es el deseo de la venganza, al menos de contestar y de ofender. Pero aquí hay algo que me llama
la atención, y es que el Señor está observando. No solo está observando, también está oyendo. Y dice la palabra de Dios que de toda palabra que nosotros digamos, hermano, un día tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, quiero que usted observe lo que dice el versículo 4. La lengua apacible es un árbol de vida. Es impresionante que la lengua apacible sea comparado con el árbol de vida que estaba puesto en el Edén. Bueno, así fue como le llamaron a aquel árbol, el árbol de la vida. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces aquí dice, la lengua con paz, la lengua apacible, la lengua que puede dar en medio del enojo una blanda palabra para que también sea aplacada la ira. La lengua apacible es un árbol de vida. Me llama la atención, hermano, que no dice es una hoja de vida, no dice que es una ramita de vida. No, lo que dice es que es un árbol. Y como ya leímos al principio, el hombre sabio comerá del fruto de sus labios. Entonces la palabra del Señor dice en esta ocasión que la lengua apacible es el árbol de vida. Así que cuando uno tiene una lengua apacible, entonces también está comiendo vida. Cuando uno tiene una lengua apacible, está bendiciendo a su esposa y le está dando de comer del árbol de la vida. Cuando uno tiene una lengua apacible y no se exaspera tan fácilmente con los hijos y le habla con calma a los hijos, hablándole con sabiduría y ministrándole conocimiento, ciencia, entonces lo que está sucediendo es que sus hijos están comiendo del árbol de la vida. Y dice la palabra del Señor, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad. En ella quebranta el espíritu, más la perversidad en la lengua, por supuesto, quebranta el espíritu. Entonces, quebranta el espíritu de quien las dice, primeramente, y quebranta el espíritu de quien las escucha como una ministración. Entonces, si uno ama, hermano, y creo que con la ayuda del Señor usted entienda a qué me estoy refiriendo, una de las cosas que usted y yo deberíamos de saber, que Dios nos dio una lengua para que en el poder de esa lengua nosotros ministremos vida, para que en el poder de esa lengua nosotros ministremos sabiduría, para que en el poder de esa lengua nosotros ministremos santidad y sanidad para el que nos escucha. Entonces, sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando la perversidad, y me llama la atención que en el original hebreo esa palabra perversidad implica distorsión, o sea, cuando la lengua está distorsionada, la lengua está fuera del control de Dios y fuera del control humano y ya quedó encendida por el infierno, entonces dice la palabra de Dios que esa lengua perversa, esa perversidad en la lengua produce un quebrantamiento. Se dan roturas, se quebranta una persona cuando escucha palabras que son como golpes, como espadas hirientes, como un desierto sin agua y sin consuelo. Esa palabra termina quebrantando y lo primero que hace es quebrantar la salud. Y me parece, y espero yo con la ayuda del Señor, que si usted está escuchando esta palabra, lo primero que tiene que hacer es, si usted ha sido fuerte hablando o diciendo palabras, lo primero que tendría que hacer es
pedirle perdón al Señor y luego pedirle al Señor que cambie su corazón, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. O sea, cuando uno ama a una persona, no la maltrata. Cuando uno ama a una persona, no la ofende. Cuando uno ama a una persona, no le llama cualquier cosa, porque sencillamente lo que hay en el corazón para esa persona es amor. Así que nosotros necesitamos entender, hermano, que un corazón bueno va a terminar dando frutos buenos. Tenemos la historia de un hombre, según la Biblia, Nabal, que era un hombre, dice la palabra, tosco, necio, duro de palabra. Luego encontramos en la palabra del Señor a un Saúl ofendiendo a su hijo Jonatán y mentándole la madre a su hijo Jonatán, solo porque el hombre no solo tenía celo a causa de su hijo y de la amistad que tenía Jonatán con David, sino que lo que Saúl amaba era el reino, no amaba a Dios. Eran las riquezas, no amaba a Dios. Entonces terminaron sentándose algunas cosas en su corazón que luego, por supuesto, fueron dando fruto y se fueron manifestando. Así que la lengua apacible es un árbol de vida. Hermano, no sé si usted se ha puesto a pensar que en el hogar a ti Dios te ha colocado como un árbol de vida, para que todos los que viven dentro de tu casa coman del árbol de la vida a través de palabras de vida, a través de palabras llenas de sabiduría, a través de palabras que traen conocimiento y hace que los que te oyen se regocijen. Entonces dice la palabra de Dios, pero si esa lengua se apodera, de esa lengua se apodera la perversidad, entonces dicen las Escrituras, hay quebranto. Ya mencioné, quebrantos del alma, quebrantos de salud, hay roturas, hay rupturas, hay destrucción y finalmente hay cautiverio o llega el cautiverio del espíritu. Y hermano, Dios no es un Dios de esclavitud. Por eso creo que es importante que nosotros entendamos que el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, desde aquí le estoy hablando a todos los que me están escuchando y quieran recibir esta palabra. Usted no nació para ser esclavo de nada ni de nadie. Usted nació para ser libre en el Señor. Entonces usted debe de saber que de la misma manera que usted quisiera que los hombres hagan con usted, usted debe de hacer con ellos. Entonces use su lengua para bendecir. Dígale al Señor, dame, Señor, oh Dios, la gracia de poder hablar vida para que los que están alrededor mío no mueran, sino que vivan. Señor, ayúdame y dame la gracia para que mi lengua sea un árbol de vida en medio de mi hogar, donde lo que se respira no es muerte, donde lo que se respira no es quebranto, no es ruina, no es destrucción, no es cautiverio, sino que lo que se vive es una experiencia genuina de restauración. Se vive una experiencia genuina de una bendición extraordinaria que donde comienza es en el espíritu. Porque cuando hay depravación, hay distorsión, dice la palabra de Dios que lo que primero se quebranta es el espíritu. Por lo tanto, si hay una palabra de vida, lo primero que se restaurará, lo primero que vendrá a la recuperación de Dios es precisamente tu espíritu. ¿Y por qué hago mención a esto? Primero porque está en el versículo, pero quiero solo recordar que la palabra del Señor dice que el espíritu triste seca los huesos. O sea, tus huesos son la casita de tu espíritu.
Y si tu espíritu está enfermo, entonces también tus huesos se enfermarán y te secarás. Por eso la boca perversa produce esto. Un quebranto, quebrantos de salud, una ruina de la familia, una rotura o ruptura de la familia, destrucción de todas las cosas hermosas que Dios le regaló a usted y a su esposa o a su cónyuge y a sus hijos, y al final todos van a cautiverio. Y lo voy a dejar ahí porque esto es, hermano, quiero terminar el tema o al menos adelantarlo, pero es impresionante cómo es que nosotros podemos mandar a hijos a cautiverios. Bueno, no iba a hacer mención a esto, pero la palabra del Señor dice, por ejemplo, que el rey Ezequías, después de haber sido liberado de los ejércitos de Sennacherib, años después, vinieron a Jerusalén unos enviados de Babilonia. Y dice la palabra de Dios que a estos embajadores él le mostró todo el oro de su casa y le mostró todo el oro y todos los escudos que habían y toda la riqueza que había en el templo. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló a través de un profeta y le dijo, ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Y quién fue quien te ordenó para que tú hicieras semejante cosa? Y entonces vino una sentencia de parte de Dios. Dios le dijo, no va a ser en tu tiempo, pero en el tiempo de tus hijos serán llevados a Babilonia en esclavitud, hermano. Y yo no sé, discúlpenme, yo no sé, pero yo creo que si a mí me tocara escuchar semejante cosa, yo le diría al Señor, Señor, ten misericordia, no solo de mí, de mis hijos, pero si tú no quieres tener misericordia, por favor, castígame a mí. Soy yo el responsable. Eso fue lo que dijo Jonás, échenme al mar, soy yo el responsable de que esta tormenta salvaje se quiera tragar el barco. Cuando hablo así es pensando en que Ezequías dijo, esas fueron las frases de Ezequías, poder en la lengua. Ezequías dijo, al menos en mi tiempo habrá paz. O sea, de ahí para adelante, mis hijos que vean cómo se la arreglan. Era el momento de usar el poder de la palabra. Era el momento de atarse a la vida en vez de a la muerte. Era el momento de atarse a la bendición en vez de a los juicios de destrucción y pedir misericordia. Señor, perdóname, pequé contra ti. Y al final Dios es el que tiene la última palabra, porque también a otro siervo de Dios el Señor le dijo, no quiero que me vuelvas a hablar más de esto. Y eso fue a Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. A otro siervo de Dios, a Samuel, Dios le dijo, no quiero que llores más por Saúl, no quiero ni una lágrima más. Entonces, la última palabra la tiene Dios, pero yo creo que nosotros debemos de usar el poder que tiene la palabra y vivir bajo el poder de la palabra, hablando vida a través de la palabra, para que Dios se glorifique. Déjenme mencionar unos minutos la fuente de todo lo que decimos. Dice la Biblia, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Y es que los fariseos se acercaron al Señor Jesús y se dieron cuenta que sus discípulos comenzaron a comer y no se lavaron las manos. Entonces, imagínese usted en esta época que recomiendan que uno se lave las manos cada 25 minutos. En aquella época parte de la religión, pero era una medida higiénica, era que se lavaran las manos antes de comer y el Señor le dijo, lo que sale de la boca proviene del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. Las cosas no se salen, hermano, al no ser que uno las tenga. Conozco a un pastor que le dijo a un miembro de la iglesia,
el miembro de la iglesia estaba con un martillo y se metió un martillazo en la mano y soltó 4 malas palabras y entonces cuando se dio cuenta que las había dicho delante del pastor, le dijo al pastor: ay, hermano Armando, por favor, perdóneme, es que se me escapó. Y entonces él le dijo: tienes mucha razón, se te escapó porque las tienes dentro de tu corazón, porque a mí no se me escapa un león de mi casa porque yo no crío leones. Entonces, quiero que usted observe esto que dice la palabra de Dios: lo que sale de la boca proviene del corazón. Y déjeme decirle a todo esposo que Dios pesa lo que nosotros decimos. Y déjeme decirle a toda mujer que Dios pesa todo lo que ellas dicen. Y déjeme decirle a todos los hijos de Dios que Dios pesa todo lo que nosotros decimos. Pero especialmente en las palabras de un hombre hay un peso extraordinario. Dice las escrituras en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice la Biblia que nosotros los maridos debemos de aprender a vivir con nuestras esposas sabiamente como a vasos frágiles y también como a coherederas juntamente con nosotros de las riquezas y del reino de Dios. Y dice la Biblia que Pedro dijo, uno de los apóstoles de la iglesia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que un hombre maltratador, un hombre abusador, un hombre hiriente, un hombre que golpea y que sus golpes son como espadas para destrozar la vida de una mujer, jamás será escuchado por Dios y tiene serios problemas, porque él piensa que no va a pasar nada, pero tiene serios problemas. No estoy condenando a ningún hombre, estoy diciendo cuál es nuestra responsabilidad como esposos. Y espero yo con la ayuda del Señor que esto que este mensaje no sea una medicina para una enfermedad, sino que sea una vacuna preventiva para que nosotros no vayamos a cometer semejantes errores. Entonces, Mateos capítulo 15 dice la Biblia, porque del corazón provienen, o sea, de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. Dice el Señor Jesús, el apóstol de la iglesia, la cabeza de la iglesia, del corazón provienen los malos pensamientos. ¿De dónde viene? Ay, hermano, el demonio me incitó. No, la Biblia dice que somos incitados como resultado de nuestra propia concupiscencia. Déjese de culpar tanto a los demonios y piense por unos minutos en el grado de responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios, porque Dios nos dio una lengua con el poder de la vida o de la muerte. ¿Para qué la uso? Entonces dice la palabra de Dios que del corazón provienen malos pensamientos, vienen los homicidios, vienen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. O sea, mire lo que sale de un corazón que no es bueno. Mire lo que sale de pensamientos, sentimientos y voluntades que no están rendidas al Señor Jesús. No salen cosas buenas. Y entonces, si alguien no está rendido a Dios, no puede esperar que de él salgan cosas buenas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Y bueno, no quiero contradecir al Señor Jesús. Sí contaminan al hombre, pero en el sentido en el que el Señor está hablando son las contaminaciones del alma, no del cuerpo, las del alma. Aunque alguna de estas cosas finalmente terminan contaminando al espíritu, al alma y al cuerpo, porque los tres forman el ser integral del hombre. Entonces, aquí es donde está la clave. La fuente de todo lo que decimos es el corazón.
porque de ahí salen todas las cosas, o buenas o malas. ¿Tienes un buen corazón? Entonces, aquí está el versículo, Lucas 6:43, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ese es un principio espiritual. Estamos hablando de los principios de la comunicación verbal. No hay un árbol bueno que produzca fruto malo. O sea, si un árbol produce fruto malo, entonces lo que nosotros debemos de entender es que hay un corazón malo. Lo que nosotros necesitamos entender que como es el árbol, así será el fruto. Lo que nosotros necesitamos entender es que la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces definitivamente nosotros tenemos que ser lo que le decimos al Señor, que cambie nuestro corazón, que Dios traiga un corazón tierno, sensible al Espíritu y a la palabra. Y quiero compartir esto con usted, hermano. En vez de llorar y de quejarnos, lo que deberíamos es de leer un poquito más de Biblia y entonces aprender a respetar, amar y obedecer principios que nos hagan vivir según lo que está escrito en la palabra. Y todo el que obedece la palabra de Dios recibe bendiciones. Así que el Señor Jesucristo dijo, no hay árbol bueno que produzca, no. Si usted tiene a alguien al lado suyo que se compromete y no lo voy a hacer más, lo primero que tiene que pensar es que es mentira. Porque él o ella para volverse bueno tiene que rendirle su vida a Dios. No hay árbol bueno desligado de la persona de Cristo. La palabra del Señor enseña en Juan capítulo 15 que nosotros necesitamos permanecer en Él para dar el fruto de Él. Entonces dice la palabra de Dios, no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. O sea, quiero que usted entienda que en un principio, porque son principios bíblicos, Dios estableció un principio e hizo árboles, y dice la Biblia que los hizo con frutos. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1. Los hizo con frutos según el género del árbol. Así era el fruto y la semilla que estaba dentro. Si usted ha estudiado un poquitito, la semilla contiene el ADN del futuro árbol, la descripción de lo que ese árbol es, la continuación de este, idéntico, no transmuta, no cambia, es sencillamente árbol de mamey, dará mamey, y dentro del fruto del mamey habrá semilla de mamey, y si eso se vuelve a sembrar, va a producir un árbol y va a dar mamey, no va a dar mango. Eso es lo que está diciendo Dios, es un principio espiritual establecido. Árbol bueno no puede producir fruto malo. Árbol malo no puede producir fruto bueno, no es posible. Entonces mire lo que dijo Jesús en el versículo 44, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higo de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. O sea, nadie recoge fruto de la zarza. O sea, nadie va a poderse regocijar en un corazón que está lleno de perversidad y que cuando habla lo que hace es golpear y maltratar. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Voy a terminar aquí, hermano, y solo quiero recapitular con ustedes y orar unos minutos para que usted sea, hermano,
bendecido no solo con la exposición de la palabra, sino para que usted venga a la palabra y usted tenga la capacidad de obedecer a esa palabra, entendiendo que estos principios de comunicación verbal quedaron establecidos en la palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, y algunas de las otras cosas que señalé hacia el final del tema fueron dichas por el apóstol de la iglesia que se llama Jesucristo. Quiera Dios que tu boca sea una boca poderosa, que te puedas saciar de bendiciones, que puedas ministrar vida, que puedas bendecir a tu esposa sabiendo que si encontraste o hallaste esposa, hallaste un bien de Jehová. Recuerda, por favor, evitar hablar como el rico, como el que provee, porque dice la Biblia que es característico de los ricos, de los proveedores del dinero en la casa, de responder con dureza. Y es también característica de los pobres y de los débiles suplicar. Y en este caso, hermano, cuando un hombre tiene esposa, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Pablo dice, no es posible que tú maltrates tu propio cuerpo, eso no es bíblico. Y eso sucede cuando hay un corazón perverso y una lengua cargada de iniquidad que trae quebrantos. Te bendigo en el nombre de Jesús para que ya no hables sin tino, sino que tus palabras sean medicina en tu hogar y entiendas el poder de vida que hay para restaurar tu casa y para alcanzar la recuperación de tu familia y de tus hijos. ¿Con qué fin puedes usar la lengua? Dependiendo de lo que digas. Eso es lo que sucederá y eso es lo que vendrá a manifestarse en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Padre que estás en los cielos, estoy, Señor, acercándome a ti con temor reverente, siendo, Señor, que yo también hablo, siendo, Señor, que tú también me diste a mí, junto a todos los que nos escuchan, Señor, oh Dios, el verbo, nos diste la palabra, Señor, oh Dios, para usar ese verbo y esa palabra, Señor, oh Dios, en poder y en autoridad para traer vida, para traer consolación y gozo, y también para traer sanidad. No, Señor, para herir, no, Señor, oh Dios, para matar, no, Señor, oh Dios, para dañar, sino para edificar, Señor, oh Dios, en el orden, Señor, que tú estableces en tu palabra. Te estoy rogando, te estoy suplicando, Padre, que tú tengas misericordia y tú hagas de mi corazón un buen corazón. Y te pido, Señor, que hagas del corazón de todos los que nos están escuchando, Señor, un buen corazón. Haznos buenos árboles. Haznos árbol de justicia, Señor, oh Dios. De tal manera, Señor, oh Dios, que podamos edificar nuestra casa, nuestro hogar y Brahma Aralabai. Señor, oh Dios, con palabras llenas de gracia, de unción, Señor, de sabiduría, Padre, y de poder. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Estoy suplicándote que cada uno de los que están, Señor, bajo el sonido de mi voz en este momento, sepan, Señor, oh Dios, recibir esta palabra y entender, Señor, oh Dios, que su lengua es un árbol de vida colocado, Señor, oh Dios, en medio de su casa, que es el huerto del Edén.
Señor, oh Dios, para ministrar algo que proviene únicamente de ti, Señor, oh Dios. Por eso, Señor, siendo tú un viviente, nos has hecho, Señor, vivientes. Y la lengua, Señor, que tiene el poder de la comunicación, Señor, oh Dios, es el instrumento que tú usas para que los que están alrededor nuestro vengan a la vida, para los que están alrededor nuestro se regocijen, para que los que están alrededor nuestro, Señor, sean sanados y sean restaurados por esta bendita palabra, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra haga, Señor, oh Dios, efecto y pese, Señor, y marque nuestros corazones por los méritos de tu Hijo amado Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, amados hermanos. Estoy recordando a toda la iglesia nuestro servicio de escatología viernes 7:30 y también estoy recordando el ensayo de la alabanza y el domingo, bueno, el ensayo es el sábado y el domingo, Dios mediante, nos reunimos 9:45. Desde este lugar, hermano, quiero bendecir a todos los que están bajo el sonido de mi voz, amigos nuestros, compañeros de ministerio, hermanos y también los hijos espirituales de esta casa Jericín. Quiero también bendecir a todos los hijos espirituales que por la gracia del Señor Jesucristo cubro y ministros, hijos en Italia, hijos en Canadá, hijos en Cuba, hijos aquí en Estados Unidos, que la gracia del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en el Señor Jesús. Tenga una buena noche. Le habla su pastor, Raúl Martínez.